Capítulo 3. Resultados. Estudio de casos arquitectónicos. El estudio de casos arquitectónicos es el análisis de los objetos arquitectónicos previamente seleccionados, equivalentes en muestra. Es decir, los casos que nosotros vamos a estudiar, que vamos a analizar, tienen que ser equivalentes al proyecto de arquitectura que nosotros vayamos a diseñar o que estemos estudiando y analizando su comportamiento. El estudio de casos arquitectónicos se divide en 4 momentos. Primero se presentan los casos, se seleccionan y se presentan los casos. Esto equivale a elaborar una lista de casos. Los casos deben ser 4 como mínimo, iguales o equivalentes al objeto arquitectónico de estudio, 2 nacionales y 2 internacionales. Pueden estar construidos de preferencia y si no, pueden ser proyectos que estén en planos. Pero la cantidad de información que existe de estos proyectos seleccionados debe ser suficiente y basta para poder hacer el análisis después. Recuerden que el análisis lo haremos en forma, función, estructura, ¿no? Y relación con el entorno. Debe haber toda esta información muy precisa, ¿no? De manera virtual para poder realizar después en la segunda etapa el análisis de este caso. Cuando nosotros decimos que la muestra debe ser equivalente, o sea, los casos seleccionados deben ser iguales o equivalentes al objeto arquitectónico de estudio, significa, por ejemplo, de que si voy a diseñar un terminal terrestre, los casos seleccionados deben ser terminales terrestres, de manera obligatoria. Y cuando sea muy difícil, complicado encontrar casos, porque nuestro proyecto primera vez que se va a diseñar en el mundo, entonces usaremos equivalentes, muy análogos, muy parecidos en su comportamiento. El segundo momento es el análisis de los casos. Esto es un estudio cualitativo muy detallado. El análisis de los casos comprende llenar la ficha, porque tenemos ya previamente una ficha de análisis diseñada en la etapa de metodología. En esta etapa de resultados aplicamos la ficha a los casos que ya se presentaron, que ya se seleccionaron. Les aplicamos la ficha caso por caso, ¿no? Comprende también una redacción cualitativa en una cara de lo que se ha encontrado en la ficha, porque la ficha es un elemento de resumen, donde uno anota lo más importante que se ha encontrado del comportamiento de ese objeto arquitectónico en cuanto a función, forma, estructura y lugar. Pero esa ficha no es suficiente para conocer con exactitud y de manera cualitativa, adecuada, cómo se está comportando el objeto. Para eso necesitamos una cara más en donde redactamos cualitativamente y detalladamente cómo es que se está comportando el objeto arquitectónico respecto a su forma, función, estructura y lugar. Siempre en la búsqueda de que lo que nosotros encontremos se conviertan en un momento a posteriori en lineamientos técnicos de diseño arquitectónico. Para terminar de completar la idea, debemos realizar gráficos arquitecturizados, esquemas, sketch, arquitectónicos propios elaborados por el proyectista. No pueden ser imágenes que no le pertenezcan, tienen que ser gráficos elaborados por el proyectista. Que estas imágenes, estos gráficos, su función es arquitecturizar el lineamiento, porque en la redacción encontramos lineamientos, observamos los lineamientos, y esos lineamientos los terminamos graficando, los tenemos arquitecturizando en 2 caras más como mínimo. Entonces los gráficos arquitecturizados estarán separados por gráficos de función, gráficos de forma, gráficos de estructura y gráficos de relación con el entorno. Instrumento operativo para comparar características obtenidas. Esto es un cuadro resumen. El tercer momento es un cuadro resumen, en donde hacemos un cuadrito comparativo. Una vez que tenemos los análisis ya realizados de cada uno de los casos, entonces luego vamos a pasar a hacer un cuadro resumen para observar cómo están las incidencias. En este cuadro resumen nosotros comparamos y vemos cuántos lineamientos se repitieron, cuántos no, para poder tomar decisiones al respecto y para poder tomar conclusiones. Este cuadro resumen es un instrumento operativo para comparar las características obtenidas en los casos analizados. En un último momento, damos conclusiones. Las conclusiones son observaciones de lo que se ha llegado en el cuadro resumen y hacemos verificaciones a partir de la lectura del cuadro resumen. Estas verificaciones se convertirán luego en conclusiones. El análisis de casos arquitectónicos, detallémoslo. ¿A qué se refiere? El análisis de objetos arquitectónicos equivalentes en muestra. Primero pasamos una ficha de estudio de casos, que es el instrumento que hemos diseñado en la parte de metodología. Este instrumento corresponde a mínimamente una cara con la ficha vaciada con todos los datos completos por cada caso. Si tenemos 4 casos, son 4 fichas. Una ficha con los datos vaciados que va en una cara como mínimo,
para cada caso. En esta ficha tenemos un resumen cualitativo de lo encontrado en el caso analizado, en cuanto a cómo se está comportando en su función, en su forma, en su estructura y en el lugar. La siguiente etapa es una redacción cualitativa, donde observamos el fenómeno en muestra. En esta redacción cualitativa, mínimo una cara de redacción cualitativa por cada caso. Si tenemos 4 casos, son 4 caras de redacción cualitativa por cada caso. ¿Qué hacemos en esta redacción? Una descripción detallada de lo que se encontró en el caso analizado. Una redacción detallada, ya que en la ficha no podemos detallar, en la ficha hacemos un resumen de lo encontrado. En esta cara detallamos lo que hemos encontrado, cómo se está comportando el caso analizado en cuanto a su función, su forma, su estructura y el lugar. En la siguiente etapa, y para finalizar la parte del análisis de los casos, hacemos los gráficos arquitectónicos de lo encontrado y de lo redactado. Aquí encontramos y resumimos. Aquí redactamos y detallamos y describimos. Y acá arquitecturizamos lo descrito acá. Todo lo que acá se ha puesto en palabras aparecerá acá en gráfico de arquitectura. Es la arquitecturización de los resultados. Mínimo 2 caras de esquemas y gráficos arquitectónicos por cada caso. No, mínimo. Si son 4 casos, son 8 caras. Son 8 caras de puro gráficos. Entonces, en esta última parte, arquitecturizamos de manera detallada lo que se encontró en el caso analizado en cuanto a su función, su forma, su estructura y su lugar. Estos gráficos se convertirán en los lineamientos técnicos de diseño arquitectónico en una fase posterior. Aquí nacen esos lineamientos. Cuando ya los hemos revisado en el caso, ya los vimos aplicados, ya los comprendimos cómo se comportan, ya los redactamos cómo se comportan, los convertimos al momento de graficarlos en arquitectura en lineamientos técnicos de diseño arquitectónico, que en la fase siguiente se declararán formalmente como tales, como los lineamientos de diseño arquitectónico que más hemos encontrado aplicados en los casos que hemos analizado. Estos esquemas pueden ser en planta, en corte, en elevación, en 3D, renderizados, modelados, etc. Pero tienen que ser gráficos muy profesionales, eminentemente profesionales, con una potencia gráfica espectacular. Estos gráficos no pueden ser hechos a mano ni escaneados. Todo es digital y con una presentación muy profesional. Bastante potente la presentación de estos gráficos. Pueden ser sketch, no necesitamos que sean renders realistas. Pueden ser sketch, pero sketch hechos de manera profesional. Pueden ser esquemas de función, forma, corte, elevación, 3D, pero son esquemas de arquitectura muy bien presentados de manera muy profesional. Entonces, para repasar y para capitular este asunto del análisis de los casos, cada caso se compone de una cara con su ficha vaciada, con otra cara de redacción cualitativa de lo encontrado en la ficha, y con 2 caras de puros gráficos arquitectónicos. O sea, cada caso tiene 4 caras por caso. Si son 4 casos, 4 por 4, 16 caras de trabajo. Esta es la ficha de casos. Debemos colocar la ficha de estudio de casos con los datos vaciados, con los datos completamente vaciados ya. Acá deben aparecer los datos ya vaciados de lo que hemos encontrado en el caso analizado. Luego de eso pasamos a la famosa redacción cualitativa. Esta es una cara de redacción, en donde redactamos párrafo por párrafo lo que hemos encontrado en estos casos analizados. Pero esta cara debe también dividirse en qué es lo que hemos encontrado en función, qué es lo que hemos encontrado en forma, qué es lo que hemos encontrado en estructura y qué es lo que hemos encontrado en lugar. Entonces acá aparecerá un subtítulo: función, y redactaremos lo encontrado en función; forma, y redactaremos lo encontrado en forma; estructura, y redactaremos lo encontrado en estructura; lugar, redactaremos lo encontrado en lugar. 4 párrafos para esa cara. Inmediatamente vienen 2 caras de gráficos arquitectónicos a este nivel. Son gráficos profesionales, bien realizados, pueden ser sketch, puede estar en planta, puede estar en 3D, puede estar en perspectiva, pero son hechos digitalmente, nada es a mano. Aquí la solución más práctica es modelarlo en SketchUp para luego renderizarlo, para mostrarlo ya desde SketchUp con color y poder tener una presentación profesional. Uno debe anotar, como ustedes ven acá, con flechas anota dónde está el lineamiento que se encontró aplicado en el caso. Debemos anotar los lineamientos expresados. Debemos redactar pequeñas descripciones analíticas, no tan precisas como en la cara anterior donde redactamos de manera detallada, pero sí debemos redactar descripciones analíticas del lineamiento observado. Anotar siempre los lineamientos expresados.
verificar los gráficos esquemáticos con redacciones analíticas, vincular los gráficos esquemáticos con redacciones analíticas y descriptivas de los lineamientos observados en el caso, mínimamente 2 caras, y también tendrá que ser separado de acuerdo a la etapa, análisis gráficos correspondientes a la función, otro capítulo, gráficos correspondientes a la forma, gráficos correspondientes a la estructura, gráficos correspondientes al lugar. Después de tener esos gráficos analizados, ¿no? Entonces tenemos un cuadro resumen. Un cuadro resumen donde aparece los lineamientos encontrados, aparecen los casos, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, aparecen los nombres de los casos analizados y los resultados. Y lo que hacemos es colocar este lineamiento encontrado se encontró en 3 casos, este en 3, este en los 4 casos, este en los 4 casos, este en los 4 casos, este en los 2, este en 3. Y acá anotamos en qué caso ha sido encontrado. Acá aparecerán los lineamientos correctamente redactados. ¿Cuántos lineamientos? Todos los que encontremos. Todos los lineamientos que podemos encontrar. Mínimamente encontraremos 3 lineamientos para cada acápite. 3 de forma, 3 de función, 3 de estructura y 3 de lugar. Menos de eso no podemos encontrar. Después de este cuadro resumen, entonces tenemos las conclusiones. Y las conclusiones son a partir del análisis de casos. Se verificó el cumplimiento de los indicadores o lineamientos de diseño, los cuales fueron obtenidos del análisis de antecedentes teóricos y arquitectónicos. De esta manera se obtuvo las siguientes conclusiones. Se van colocando verificaciones. Se verifican los casos 1, 2 y 3, el establecimiento de volúmenes euclidianos o organización de pabellones diferenciados por sexo en zona de internamiento. Y así vamos dando las verificaciones. Estas verificaciones están amarradas a este cuadro resumen. Este cuadro resumen salen las verificaciones.